todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que hoy estamos en Santiago de Chile, así que estamos dando una vuelta por la casa de Pablo Neruda. ¿Quién es Pablo Neruda? Pablo Neruda es una de las dos únicas personas en Chile que se han ganado el premio a la literatura, así que es alguien muy importante, además que fue candidato a la presidencia, fue embajador en Argentina, fue embajador en Francia, escritor, perteneció al Partido Comunista ahí en Chile, que parece que por eso fue que él se murió, que él murió envenenado. Y saben que lo peor de todo, que el Papa no lo aceptaba como poeta cuando él empezó a escribir, así que él se cambió el nombre a Pablo Neruda. Ahí me aprendí una cosa, ahí está escrita en una placa, él copió un nombre de un checo, ahí se los voy a mostrar y todo, que ahí explica y todo. Bueno, miren lo que acabo de enterarme aquí, que aquí el papá de Pablo Neruda no aceptaba que él fuera poeta. Recuerden que él fue el cónsul en Argentina y en varias partes, pero aquí el hombre se cambió el nombre para escribir a nombre de Neruda, que el primer Neruda fue un poeta checo que fue nacido en 1834. Acuerden que hay muchos videos de República Checa para que vayan a verlos. Uy, qué chévere, como aprende uno aquí. Su verdadero nombre era Ricardo Eliezer Nostati Reyes. Bueno, les cuento que hoy vamos a visitar una de las tres casas que él tuvo. Tuvo una casa en Santiago de Chile que se llamaba La Chascona, que es la que estamos visitando hoy. No se podía filmar mucho ni nada, así que no es que sean le hice los que más puede con el permiso y toda la cosa. El resto no lo puede filmar. Es muy chévere llegando allí, se van a dar cuenta que el barrio se llama Bellavista, creo que se llama. Les voy a hacer un video de esto por la noche porque es muy bonito. Y fuera de eso está donde, ¿se acuerdan? Donde hicieron el estallido social, la estatua principal, y donde como todo se armó ahí. Ahí es muy cerquita, les diría que unas 5 o 6 cuadras de ahí, así que bastante interesante para que no se lo pierdan y conozcan un poquito de la historia de Chile. Entonces, como les decía, Pablo Neruda tenía tres casas, una en Santiago de Chile que se llamaba La Chascona, otra en Valparaíso, que eso también les voy a hacer un video, pero en Valparaíso la casa se llamaba La Sebastiana, y tenía otra en una isla, que la isla se llama Isla Negra, y entonces la casa se llamaba Casa de la Isla Negra. Así que ninguna de las otras dos pude. En Valparaíso no fue, no sé por qué no se me ocurrió ir, pero bueno, así que disfruten, les voy a ir contando la historia mientras les muestro, y no se pierdan que es bastante interesante la historia de Pablo. Chao pues. Les cuento que muchísimos murales por todo lado. Ya le hice un video ahí por la noche, en el día, y hay muchos murales por este barrio. Wow, miren este teatrico aquí, Teatro Morí. Miren, también hecha la arquitectura. Como les digo, parecen las estaciones de tren de nosotros. Castillo Rojo, wow. Mira, aquí estamos en el barrio Bellavista, todavía se llama Plaza Camilo Mori. Vean qué bonito esto. ¿Qué pasó? Wow. Es un hotel, dicen ahí. Pero miren qué chévere. Recuerden que para allá está el cerro donde estaba Santa Lucía, creo que se llama, que es donde está la Virgen. Ahí tienen un video. Y toda esa calle es una calle de rumba. Se las hice por la noche también, para que vayan a ver el video. Hay bastante cosas en este barriecito. Miren tan bacano que está ubicado en toda la placita. Plaza Camilo Mori se llama. Pero es un hotel, no es un museo, es un hotel. Y justo enfrente, miren esta calle tan bacana, como ese edificio. Hay un negocio, pero hay gente que vive ahí arriba. Y veanlo, vean, justo aquí al lado del hotel. Y aquí al ladito del hotel hay un mariachi, se llama, un restaurante mexicano bien bacán. Y aquí está la esquina que les digo. Wow, muy bacano, ¿sí o no? Y miren los murales que no pueden faltar, bien bacano. Y miren el patio aquí, despuesito de ellos. Qué chévere, ¿cierto? Miren, wow. Bueno, y aquí hay un mural celebrando a Pablo Neruda. Que para allá es que vamos, a ver que está la casa del hombre y todo. Esto es un recinto privado, no sé qué es, pero creo que vamos bien. Y hemos sabido llegar, vean. La casa de Pablo Neruda. Cosas que él dijo. Si quieren verlas todas, pónganle pausa al video y lo ven.
La Chascona se llama, veo. Libros, arte, tienda de diseño. Casa de Pablo Neruda. 1953. Bueno, les cuento que este es el primer patio después de la entrada principal. De ahí se van a ir a una sala de cine donde les van a dar una película, pero es imposible filmar ahí. La entrada cuesta como 7.000 pesos chilenos, que son como 7 dólares americanos más o menos, y eso incluye pues el tour completo de la casa, aunque no puedes filmar por todo lado, pero también les dan unos audífonos a los cuales les va dando la información por cada parte que vayan. Se van a dar cuenta que por toda la casa hay unos números, y esos números son una guía para que en los audífonos los coloques. Tiene diferentes lenguas, si quieres hacerlo en diferentes lenguas como inglés, francés, lo que sea. Una idea general de la casa es que la casa tiene 3 módulos diferentes. Este sería el primero, que él quiso recrear un barco. Se van a dar cuenta que el bar parece como un barco. Ahí hizo un chiste de una marihuana y eso, pero era supuestamente un chiste. Esto era un comedor de Luxemburgo, los vidrios de París, tenía como todas cosas así. Todo donde iba era un coleccionista de corazón realmente. Pónganle mucho cuidado a los detalles, la cerámica, las decoraciones, las estatuas, todo tiene algo. Y esto era una entrada secreta. Del otro lado se ve mejor como un armario, pero era una entrada secreta. Ahí de pronto me oyen murmurando porque yo lo que oía por los audífonos, hay veces lo decía para no olvidarme. La pasaba por aquí. Oh, wow. La vajilla es de Luxemburgo, Mirá la televisión. Miren la ventana que parece como de un barco. Supuestamente quería hacer este pedazo como si fuera un barco. Hay 3 partes diferentes, ¿no? 5. Pablo Neruda compra este lote en 1953 y empieza a construir la casa en su tiempo libre. Realmente no es que la haga de una. En ese entonces esto era a las afueras de Chile, y fuera de eso pasaba un río en medio, porque el señor de la seguridad me dijo, al pie del monte San Cristóbal, que es el monte más alto de Santiago de Chile, donde les mostré que hoy en día está la Virgen. La casa se llama La Chascona, y se llama La Chascona porque era el apodo que él le puso a su mujer, que se llamaba Matilde Urrutia, y quería decir despelucada, pues realmente, supuestamente. Y de lo que realmente se enamoraron fue de la fuente de agua que pasaba en medio del lote. Ella escribió en sus memorias algo de eso, y él también hizo un poema en uno de sus libros. La construcción estuvo a cargo de un arquitecto catalán que era muy amigo de él, que se llamaba Germán Rodríguez Arias. Hay cambio de tema para que vean la foto de Matilde. Ese cuadro que estaba ahí era de Matilde, esa era su mujer. Y volviendo al arquitecto, les cuento que el arquitecto diseñó la casa hacia el sol, o sea, mirando a la ciudad. Y Neruda, después de que vio los planos, dijo, no, yo compré esto por la montaña, así que la cambió mirando hacia la montaña. Y después de los años el arquitecto siempre dijo, fue más creación de Pablo Neruda que mía, pero me gustó lo que hizo con la casa. Parecía como si tuviera como 3. No se ve nada ahí. Acuérdense lo que les dije de los 3 módulos de la casa. Fueron construidos uno a uno. Él realmente no lo construyó de una sola vez, supuestamente entendí. Entonces lo fue construyendo, pero entonces cada una tiene como un aire o un ambiente diferente. Así que vamos a la segunda parte. Como pueden ver, cada una tiene como su propio patio y se comunican por unas escaleras. Entonces aquí vamos subiendo hasta el segundo módulo, pero aparentemente era una de las partes que más le gustaba de la casa, porque la vista que tenía. Entonces se sentaba ahí y todo, y leía y todo. Van a ver que tiene una sala. La Chascona
Chascona, se llama así la casa, la Chascona, que quiere decir despelucada. Tan bonito que es el cuarto y todo, pero tiene una historia muy triste. Aquí fue donde su mujer Matilde, en contra de todos los consejos, veló a Pablo Neruda cuando murió, porque cuando él murió 3 días después hubo el golpe militar de Pinochet y Pinochet lo veía como un enemigo del régimen. ¿Se acuerdan lo que les dije del rito que había en el medio de la casa? Pues se entraron, vandalizaron la casa y fuera de eso bloquearon esa río, como le quieran decir, o cascada, inundaron toda la casa, todos los módulos llenos de agua, pero ella lo desatrancó, trajo los invitados para el velorio y así siguió adelante con el velorio, mientras que los aviones y todo bombardeaban la ciudad. Eso fue realmente increíble. Yo vi unas imágenes y wow, este es un cuadro muy especial en la casa porque Pablo Neruda lo hizo y pintó a su mujer con 2 caras. Supuestamente la casa eran como 3 casas diferentes, ¿no? Y el hombre la fue construyendo mientras cuando compró y todo. Miren este patio tan chévere. Perdón por la interrupción, pero eso ya estaba ahí. Todo eso para decirles que en el perfil de la pintura es la cara de él. Y miren las escaleritas y todo. Y ahí está Chile abajo y aquí ya sigue uno por las escaleritas. No, miren qué chévere la casa aquí. Y supuestamente aquí pasaba un río. Y cuando hubo el ataque militar, lo inundaron. Entonces todo eso de ahí para adelante se inundó. Eso estaba lleno de agua. Y así toda la señora hizo su entierro aquí, que fue la mujer. Matilde se llamaba. Pero miren esto tan lindo. Aquí quise hacer un pequeño homenaje a su vida, a su mujer. Se van a dar cuenta que la casa donde estaban velándolo es la que les estoy mostrando, así que disfrútenlo. Aparentemente el funeral fue una locura porque los policías y todo estaban durante todo el desfile intimidando a la gente para que no saliera, pero igual la gente salió. Miren que su mujer está enterrada al lado de él y esto es una placa en Argentina que lo quería mucho. Bueno, y sigamos con nuestro tercer módulo de la casa, ya para terminar. Este es el 8, ¿no? Ah, no, este es el 9. Supuestamente este es el bar del verano y está dedicado a todos los poetas. Hay muchas pinturas y hay muchos detalles que la gente le trajo a regalar. Supuestamente él los guardaba, así pinturas, estatuas y cosas en general. Bar dedicado a los poetas. Hay un poco de retrato de la gente que Esta era oficialmente la biblioteca y donde él se sentaba a escribir, a leer y a inspirarse. Estas 2 estatuas fueron vandalizadas por la gente que se entró, ¿se acuerdan que les conté? Y arrancaron la cara, le cortaron las manos y todo, y así las dejaron. Habla mucho de su fogata, que le encantaba sentarse ahí en el invierno y todo, y muestra un poquito pues de sus obras, sus libros y todo. Yo me imagino que eso también tiene que ver que el museo lo ha hecho, no solamente él. Y ahí están las gafas, el lapicero con que escribía y toda la cosa, las obras que le gustaban así, las pinturas, así que disfrútenlo.
Bueno, entonces este sería el tercer módulo, que era la biblioteca. Y aquí me di cuenta lo tarde que estaba para un tour que tenía para más tarde, así que me tocó salir corriendo de aquí. Nos perdimos como la parte donde te venden los regalos y donde puedes comprar los recuerdos y todo, así que salí corriendo, cogí un taxi y me fui para el otro lado para coger el tour. Así que por eso no ven el final feliz en esto. Bueno, espero hayan aprendido bastante de Pablo Neruda. Les cuento que yo conocía el nombre, pero no conocía. Yo pienso que es como nuestro Gabriel García Márquez, ¿no? Un poquito. Así que espero hayan disfrutado el video, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. Y no se olviden de compartir, de suscribirse al canal y toda la cosa. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Pues, chao y gracias. Que nos vemos. Chao.